Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Hay momentos en la vida que no se anuncian con fanfarrias ni con grandes discursos, pero cuyo peso emocional es tan profundo que marcan un antes y un después en el corazón de quien los vive. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Keran Bürsin el día en que Handercel, con la sinceridad que solo brota cuando el miedo y la esperanza se entrelazan, le confesó su deseo más íntimo: quería ser madre. No lo dijo como una declaración racional ni como un proyecto a largo plazo. Fue un sentimiento espontáneo, nacido de la necesidad de construir algo más grande que la fama, las alfombras rojas o las portadas de revista. Y aunque Keran ha enfrentado todo tipo de desafíos, rodajes agotadores, fama mundial, acoso mediático e incluso rumores que intentaron destruir su estabilidad emocional, nada lo había sacudido tan profundamente como aquella revelación silenciosa. Porque en ese instante, comprendió que no se trataba solo de un sueño personal de Hand, sino de una invitación a compartir un destino, a imaginar un futuro donde las luces no fueran de cámaras, sino de lámparas encendidas al amanecer para preparar un desayuno casero, donde los horarios no dependieran de contratos, sino de pañales, risas nocturnas y pequeños pasos descalzos recorriendo el pasillo. Keran, conocido por su fortaleza y su sentido del humor, se encontró por primera vez frente a una emoción que superaba cualquier guión que hubiera interpretado. Sintió que todo lo que había vivido hasta entonces cobraba un nuevo sentido. Los sacrificios, las caídas, las reconciliaciones, los distanciamientos, los reencuentros, todo había sido una preparación para comprender la magnitud de lo que significaba formar una familia con la mujer que siempre había sido más que una compañera de trabajo. Lejos de asustarlo, aquel deseo le ofreció una claridad inesperada. De pronto, dejó de pensar en sí mismo como una figura pública y se vio como lo que realmente quería ser: un hombre capaz de sostener una vida nueva entre sus brazos, un protector silencioso, un cómplice en las noches de insomnio, un narrador de cuentos improvisados mientras una pequeña mano se duerme sobre su pecho. Desde entonces, aunque no hayan hecho anuncios oficiales ni publicado declaraciones públicas, quienes los rodean aseguran que algo en su dinámica cambió. Ya no se miran únicamente como dos personas que superaron obstáculos para reencontrarse, sino como dos almas que han decidido caminar en la misma dirección, sin necesidad de prometerlo en voz alta. Hand, que en el pasado temía mostrarse vulnerable por miedo a que su sensibilidad fuera malinterpretada, comenzó a expresarse con mayor libertad, como si esa revelación la hubiese liberado de un peso invisible. Y Keran, que siempre había sido visto como el hombre fuerte que resuelve todo con valentía, empezó a mostrar una ternura nueva en sus gestos. No una ternura frágil, sino una que nace del coraje auténtico, el coraje de amar más allá del orgullo. Los fans, atentos como siempre a los detalles mínimos, han notado ese brillo diferente en sus ojos cuando están juntos. Ya no se trata de química superficial o momentos laborales compartidos. Hay una calma, una complicidad madura, una intuición silenciosa que parece decir: el futuro ya está decidido, aunque aún no haya comenzado. Y así, sin necesidad de anuncios oficiales ni fotografías calculadas, Keran Bürsin ha dejado claro que ese día, el día en que escuchó a Hand decir que quería ser madre, se convirtió en uno de los más importantes de su vida. Porque no fue solo una confesión íntima. Fue, en realidad, el nacimiento de una promesa invisible, de esas que no caducan con el tiempo, sino que se fortalecen con cada latido compartido. Después de escuchar aquellas palabras que Hand compartió desde lo más profundo de su corazón, Keran sintió que una puerta invisible se abría dentro de él. No era una puerta que diera acceso a un nuevo proyecto profesional, ni a un reconocimiento artístico, ni a una ambición económica. Era una puerta hacia algo infinitamente más grande, la posibilidad de trascender a través de la vida misma. Comenzó a imaginar escenas que nunca antes había permitido entrar en su mente. No aquellas idealizadas que suelen verse en comerciales o sesiones fotográficas, sino escenas reales, imperfectas y auténticas: noches sin dormir por cuidar a un bebé con fiebre, mañanas desordenadas con juguetes en el salón, pequeños calcetines colgados junto a los suyos en el tendedero, dibujos infantiles pegados torpemente en la puerta de la nevera con imanes de colores. Para muchos, esos detalles podrían parecer cotidianos. Para Keran,
eran el premio más grande al que un hombre podía aspirar después de sobrevivir a una vida expuesta al escrutinio constante del mundo. Porque había comprendido que la verdadera grandeza no se encontraba en los trofeos brillantes, sino en las huellas pequeñas que alguien, algún día, dejaría en su pantalón mientras lo abrazaba con las manos manchadas de pintura. El cambio interior fue gradual, pero irreversible. Sus prioridades comenzaron a alinearse en función de esa nueva posibilidad que aún no existía físicamente, pero que ya latía en su mente con la fuerza de una certeza. No se trataba de si algún día ocurre, sino de estar listo para cuando suceda. Y con esa convicción, comenzó a cuidarse de una manera distinta. No por estética ni por exigencia laboral, sino por responsabilidad emocional hacia el futuro. Los amigos más cercanos notaron que hablaba menos de viajes sin destino y más de estabilidad. Que ya no buscaba aventuras vertiginosas, sino raíces sólidas. Que había dejado de pensar en la libertad como ausencia de límites, para entenderla como la capacidad de elegir dónde quedarse para siempre. Hand, por su parte, se transformó en el epicentro de ese proceso. Ya no era solo la mujer que lo había enamorado desde el primer encuentro, sino la posible madre de su hijo, un pensamiento que lo estremecía en lo más profundo. No desde el miedo, sino desde una reverencia nueva, casi sagrada. Verla reír, concentrarse, dormir o simplemente caminar era ahora un ejercicio constante de contemplación, como si cada gesto suyo fuera la promesa tangible de lo que estaba por venir. Y aunque nada ha sido anunciado oficialmente, el vínculo entre ellos ya ha tomado forma de destino, no de casualidad. Hay historias que se proclaman con grandes palabras, y hay otras que se construyen en silencio con miradas llenas de sentido. Esta pertenece a la segunda categoría. Y tal vez por eso conmueve tanto, porque no necesita ruido para ser inmensa. No hizo falta que alguien se lo explicara, el deseo de Hand había activado algo primitivo dentro de él, un instinto tan antiguo como la humanidad misma. No era una emoción pasajera ni un impulso romántico efímero. Keram empezó a sentir el tiempo de manera distinta. Ya no lo medía en meses de rodaje o en fechas de estrenos, lo medía en cuánto falta para estar listo. No era ansiedad, era preparación. Comenzó a cuidar su salud con disciplina real, no por estética sino por longevidad. Dejó de tomar algunas decisiones impulsivas y empezó a pensar en proyectos con estabilidad, como si inconscientemente supiera que algún día tendría que llegar a casa antes de que oscurezca porque habría alguien pequeño esperando escucharlo subir por las escaleras. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.